Hola, tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en la Sociedad Argentina de Infectología, iniciando el año 2025 con nuestros encuentros webinar. Como ustedes saben, son espacios dedicados y pensados específicamente para el personal de la salud, para la comunidad científica, con aquellos temas que, de acuerdo a los miembros de nuestras distintas comisiones, sean de valor para precisamente profesional y que tenga que ver con la realidad sanitaria, ¿no? Con inquietudes sanitarias que requieran un abordaje inmediato y, por supuesto, con todo el material actualizado y disponible a la fecha. En el día de hoy, el tema es la vacunación antigripal en adultos mayores, su actualización y sus novedades. Para ello, convocamos ya a las que van a ser las protagonistas de esta cita. Hablamos de la doctora Gabriela Vidal, la doctora Eve Vázquez y la doctora Miriam Rosenec. Es un webinar intersocietario que va a estar llevado adelante por la querida Gabriela, a quien le damos paso. En tu nombre, Gabriela, saludadas a Eve y a Miriam. Como ya saben, en la plataforma en que estén viendo esto, ustedes pueden hacer sus preguntas que la doctora contestarán sin ningún tipo de problemas al finalizar sus exposiciones. Gabriela, todo tuyo. Adelante. Estás muteada. Tu micrófono, Gaby. Eso. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gabriela Vidal, soy especialista en enfermedades infecciosas y secretaria de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Hoy me toca el rol de coordinadora de este webinar intersocietario entre la Sociedad Argentina de Infectología SADI y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría SAG. El título, como comentó recién Diego, de este webinar es La vacunación antigripal en adultos mayores, actualización y novedades. Y quienes nos van a acompañar en el mismo son las doctoras Eve Vázquez y la doctora Miriam Rosenec. La doctora Miriam Rosenec nos va a hablar especialmente de la gripe y la carga de enfermedad en esta población de adultos mayores. La doctora es médica infectóloga y geriatra del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Es integrante, miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI y de la Comisión Directiva de la SAG y coordinadora del Consejo de Infectogeriatría de la SAG. Posteriormente, la doctora Eve Vázquez nos va a presentar específicamente el tema de la vacunación antigripal en adultos mayores. Ella es médica infectóloga de la Fundación Estambulián, es la coordinadora de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología y miembro del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, SMIC. Habiéndolas presentado entonces, empezamos con la primera presentación, Miriam, y como dijo Diego, al final de ambas presentaciones vamos a tener un espacio para las preguntas. Muy bien, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por la invitación, gracias Gaby, gracias Bessie, gracias Diego. Y hoy yo voy a hablar desde la SAG, desde mi rol de geriatra, de la carga de enfermedad de gripe en adultos mayores. Bueno, esto debería estar animado, pero se los voy a contar igual que es. Sabemos que el adulto mayor envejece. Es una persona que empezamos a envejecer a los 30 años más o menos con distintas modificaciones que hay en nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune, cuya función principal es la de reconocer las células que no nos pertenecen como tales, que son las células neoplásicas. Las células que sí nos pertenecen como tales y no destruir ni generar células autoinmunes
y el rol de defendernos de las infecciones y responder a las vacunas, esa es la función principal del sistema inmune cuando es normal. Con los años, este sistema inmune pierde la elegancia y se transforma en un sistema inmune envejecido, tal que ya no es capaz de reconocer correctamente y diferenciar a las células propias de las células ajenas, por lo tanto, hay más posibilidades de tener enfermedades autoinmunes cuanto más grandes somos. Tampoco es capaz de clarear las células neoplásicas, esa es la causa por la que hay más facilidad de tener cáncer, y tener más susceptibilidad para las infecciones. Por otro lado, es este sistema inmune a donde apuntan las vacunas para generar una respuesta, y este sistema inmune desregulado no responde bien a esta invitación que la vacuna significa. Los adultos mayores tienen, además de este sistema envejecido de la inmunosenescencia, detrás de esto hay una situación proinflamatoria, a la que se ha dado en llamar una mezcla entre inflamación y envejecimiento que se llama inflammation. Esto hace que no se pueda limitar la carga de enfermedad infecciosa, la carga viral o la carga bacteriana, y por lo tanto esta sea mayor. Además, los adultos mayores tienen más posibilidad de tener mayor cantidad de comorbilidades, y muchos de ellos tienen fragilidad, o sea, la fragilidad es un concepto geriátrico, en donde groseramente la persona se rompe fácil. Entonces tiene más facilidad de tener problemas y una mala respuesta a los estresores. Y muchos también están internados en tercer nivel, lo que significa estar en un microambiente en donde los agentes infecciosos pueden circular, muchos de ellos, sobre todo los respiratorios, con más facilidad. Eso por el lado de qué les pasa a los adultos mayores. Iba a decir qué nos pasa, yo no soy adulto mayor aún, así que ¿qué les pasa? Y por otro lado, el adulto mayor expresa diferente las enfermedades, muchas veces por dificultades en la expresión del dolor, de la fiebre, de síntomas clásicos como la tos, la disuria, etc. A veces tiene estos síntomas sin que signifiquen infección y a veces no puede expresar estos síntomas. Y por otro lado, la medicación que frecuentemente utilizan, como los AINES para, por ejemplo, las molestias de artrosis, etcétera, también dificultan la expresión de las enfermedades, razón por la cual es raro que un adulto mayor exprese una enfermedad con cara de esa enfermedad. Algunos datos de gripe en esta población. La mayoría de las visitas médicas y de las internaciones de gripe se dan en los adultos mayores. Saben que el número 65, la edad 65 es una edad que salió de casualidad, digamos, pero es una edad por convención. Se dice que todas las personas mayores de 65 años son adultos mayores. La mortalidad intrahospitalaria también es mayor cuanto mayor la edad, de hecho, en mayores de 65 llega hasta casi un 20%. Las complicaciones, ya sea las complicaciones respiratorias, como infecciones del tracto respiratorio inferior, u otras complicaciones, como las complicaciones neurológicas, cardiovasculares, etcétera, se dan más frecuentemente en adultos mayores de 65 años. Pero además, y esto es importante justamente en una reunión que tuvimos esta semana, donde compartimos con Gaby y con Bessie, charlábamos de este tema, en los adultos mayores, la gripe no solo significa enfermedad, no poder tener las molestias, digamos, físicas de la gripe, sino también implica otras cuestiones como mayor uso del sistema de salud y un efecto importante en lo que llamamos la economía plateada, que es todo lo que tiene que ver con el manejo económico que hay alrededor del adulto mayor,
por generar dinero, porque trabaja, por cuidar a los sobrinos, a los nietos, etcétera, y por lo tanto, al no poder cuidarlos, esto también genera una complicación, o por lo que gasta el adulto mayor, viaja, se moviliza, etcétera, y que tampoco lo puede hacer cuando tiene una afección respiratoria. Estos son datos de esta temporada del CDC, semana epidemiológica 40 del año pasado, hasta la octava, bien digo, de este año, o sea, la temporada de invierno del hemisferio norte, y lo que ellos nos dicen es que esta temporada se clasificó como de alta severidad de la gripe, cosa que no ocurría desde la temporada 17-18, que como varios años viene pasando, hubo un predominio de influenza A, la mayoría, el 60% H1N1 pandémica y un 40% de H3N2, y mucho menos influenza B, y no hubo casos tipificados de influenza B Yamagata. Hubo casos de H5N1. Esta última semana, octava, es el corte que estamos mostrando acá. No hubo contagio interhumano de influenza aviar, ni mortalidad por esta causa. Y lo que se calcula como números concretos en Estados Unidos, el CDC, lo que estima es que en lo que va de la temporada 24-25 hubo 37 millones de casos, 480.000 internaciones y 21.000 personas fallecidas. La mayoría de los casos en personas mayores de 65 años y, como ven acá, la mayoría con influenza A, ya sea H1N1, H2, H3N2 y no tipificada influenza A, y muy pocos casos, que son los verdecitos, de influenza B. Ninguno Yamagata hasta ahora. En este otro gráfico se muestra como la mayoría de los casos acumulados se dan en este grupo de personas. Esto es el tiempo en el eje de las X, y en el eje de las Y, las personas mayores de 65 años en rojo, que son la mayoría de los casos. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestro país? Y el corte acá está hecho en la semana 7 de 2025. Vemos que desde la semana 1 del 2024 hasta la semana 7 del 2025, en rojo la curva que corresponde a influenza, con estacionalidad clara, pero ya ven que no hay una desaparición absoluta en ningún momento de la influenza. Esto obviamente ya lo venimos sabiendo desde temporadas anteriores con el tema de la tropicalización del clima. La segunda es el COVID o la COVID, con el gráfico en azul más oscuro, y en celeste el virus sincicial respiratorio. Acá vemos influenza el año pasado, acá en la semana 52, es esto donde estoy señalando, la mayoría casos de influenza A, pocos casos de influenza B, y no hubo Yamagata. Primero hubo más casos de influenza A y luego de influenza B. Hay varios cambios en el adulto mayor cambios normales en la vía aérea, que facilitan el problema de las infecciones respiratorias, en este caso hablando de gripe. Hay una disminución tanto del clearance mucociliar como de la capacidad de clarear las bacterias, esto por alteraciones, por necrosis de las células epiteliales, por alteraciones en la función fagocítica de los macrófagos. Hay depósitos de fibrina en la vía aérea que está dañada, y esto altera la capacidad de reparación de los tejidos. La respuesta inflamatoria, por todo lo que habíamos dicho, esto del inflammation, hay una dificultad no solamente en la generación de respuesta inflamatoria, en donde están aumentadas las linfoquinas inflamatorias, sino que además muchas veces están disminuidas las linfoquinas inhibitorias, tal que se dispara la inflamación y es difícil limitarla, cortarla.
más una posibilidad mayor de una colonización de tracto respiratorio superior por distintas bacterias, lo que todo esto prepara un terreno adecuado no solo para las infecciones respiratorias en general y la gripe en particular, sino también para sus complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones, estamos hablando no solamente de las complicaciones respiratorias, cuya base es lo que recién puntualizamos, sino que hay muchas complicaciones neurológicas, cardiovasculares. Sabemos que hay un aumento de posibilidad de tener eventos cardiovasculares. Ahora vamos a ver 2 diapositivas de esto, tanto centrales como a nivel de sistema nervioso, justamente producidas por la gripe y sus consecuencias, pero también problemas hepáticos, alteraciones de la microbiota intestinal y otras varias cuestiones que tienen que ver con las complicaciones de gripe en los adultos mayores. Y a veces no vemos la gripe puntual, porque el paciente no consulta, porque no le parece importante, porque pasa como un resfrío común, pero sin embargo sabemos que después de esto tenemos 8 veces más riesgo en los adultos mayores de tener un accidente cerebrovascular y 10 de tener un infarto, sobre todo en el tiempo corto de un mes alrededor del cuadro gripal. Tenemos 8 veces más riesgo de tener una neumonía. Y lo más importante por ahí para los adultos mayores puntualmente es que 1 de cada 4 pacientes que pasan por un cuadro grave de gripe no vuelven a su estatus basal, pierden la independencia y se fragilizan, que es el gran miedo en el adulto mayor. La persona que está robusta, entera, independiente, autosuficiente y que después necesita del otro. Acá vemos, esto está mirado desde la fibrilación auricular. Entonces, el gráfico muestra de este lado de la línea, o sea, del lado izquierdo, vemos las ventajas de vacunarse. En todos estos pacientes no hay o es menor la posibilidad de tener una fibrilación auricular, una arritmia altamente prevalente en los adultos mayores, tanto en los mayores como en los menores de 65, varones y mujeres, con antecedentes cardiovasculares o hipertensión o diabetes o sin antecedentes de ninguna de estas patologías. Todos ellos se benefician a través de la vacunación antigripal y disminuye su posibilidad de tener gripe después, fibrilación auricular después. Y en este otro trabajo, que está publicado por la American Heart Association del año 2021, es un metaanálisis de casi 240.000 personas, mayores, adultos mayores todos, 69 años de edad media, muchos de los cuales, como suele ocurrir en esta población, tienen comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, tabaquismo, etc., con un seguimiento de 1 año y medio promedio, y vemos que analizando todos estos eventos cardiovasculares mayores, mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, la vacunación antigripal fue beneficiosa para disminuir con capacidad estadística significativa todos estos eventos. Analizaron también el infarto de miocardio, no hubo peso estadístico de esto, pero la conclusión del trabajo es que probablemente muchos de estos eventos están inscritos dentro de este otro grupo de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, de esa manera interpretan la no posibilidad estadística de decir realmente acá la vacuna tiene su efecto. Y por último les quiero mostrar 2 cosas que no son tan clásicas. En este trabajo,
que tiene ya varios años, del 2016, en donde se siguió durante 9 años a adultos mayores ingresados en tercer nivel, en lo que llamamos acá los geriátricos, vieron una estacionalidad en la fractura de cadera. Y esto, y si uno lo piensa, es absolutamente lógico por lo que decíamos de entrada. Es raro que un adulto mayor, y sobre todo cuanto más frágil es, más intensamente pasa esto, es raro que un adulto mayor exprese la gripe con un cuadro respiratorio, fiebre, etc. Muchas veces lo expresa con caídas, lo expresa con una incontinencia urinaria nueva, con un síndrome confusional, y por lo tanto no es de extrañar ver esta estacionalidad como se vio en este trabajo. Pero el gran cuco de la geriatría es la demencia. Y hay varios trabajos y hay cada vez más mirando para ese lado, que habla de que las vacunas en general y la gripe en particular, vacunando, uno en el fondo también está previniendo la demencia. ¿Y cuál sería la explicación de esto? Las vacunas en el fondo están limitando una cuestión inflamatoria. Y en la demencia, la base también es una cuestión inflamatoria. En el Alzheimer, puntualmente, hay un problema con la placa amiloide, que es una imposibilidad de destruir una sustancia tóxica y que por lo tanto se empieza a acumular en el sistema nervioso y destruye neuronas secundariamente. Pero la base de esto también tiene que ver con la inflamación. Entonces, si nosotros podemos disminuir la cantidad de inflamaciones sucesivas que se van dando en estos pacientes, es lógico pensar que esto va a repercutir en una disminución de las demencias a largo plazo. Este primer trabajo, que se publicó en el Journal of Alzheimer's Diseases en el año 22, siguió a 1 millón más o menos de personas vacunadas contra gripe y no vacunadas durante 6 años durante 10 años, y durante 6 años antes estas personas tenían que estar libres de ningún tipo de manifestación que pudiera terminar derivando en una demencia. Y lo que vieron es que las personas vacunadas versus las no vacunadas tenían una diferencia estadísticamente significativa, 5 versus 8.5%, de aparición de demencia en los años posteriores en un seguimiento a 46 meses. Y algo más todavía dijeron, que para evitar un caso de demencia deberíamos vacunar a 29 personas. Este otro trabajo, que es del año pasado, de Dugan, en el Nature Aging de 2024, muestra que las infecciones se asocian a mayor riesgo de demencia. Al revés, prevenir estas infecciones a través de la vacunación implicaría un menor riesgo de demencia. Para terminar entonces, sabemos que los adultos mayores tienen más susceptibilidad por el tema de la inmunosenescencia y por las comorbilidades, mayor susceptibilidad de tener gripe y de complicarse, que la mayoría de las complicaciones, el uso del sistema de salud, etcétera, que la gripe conlleva, tiene que ver con los adultos mayores, que la gripe no siempre la encontramos con los síntomas típicos, sino que a veces pasó sin pena ni gloria la gripe y vemos al paciente después con la complicación cardiovascular, respiratoria, neurológica, etc. Y hoy por hoy hay una relación que se está investigando mucho de la gripe con los grandes de la geriatría, que son las fracturas de cadera, la demencia
y otras cuestiones, como por ejemplo otros grandes de la geriatría, pero como la incontinencia urinaria, etcétera, pero fundamentalmente acá lo que apuntamos es a estas dos, a la fractura de cadera y a la demencia. El punto es, y para darle ahora el pie a Bessie, que los adultos mayores, que son los que más necesitan ser ayudados por vacuna, son los que peor responden a las vacunas. Entonces, la necesidad de nuevas vacunas mejoradas, para apuntar a un sistema inmune envejecido en estos pacientes es fundamental. Así que muchas gracias y la dejo a Bessie. Bueno, muchas gracias, Miriam, muy interesante, seguro que van a aparecer muchas preguntas, pero para no perder más tiempo le damos el paso a Bessie para que ya nos introduzca en la vacunación, en este grupo vulnerable. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar allí. Bueno, menos mal, Miriam, que terminaste con la prevención, porque al comienzo de la charla yo ya me estaba deprimiendo. Por suerte, vamos a darle una alegría a la gente en donde tenemos, ¿sí?, la vacunación antigripal que puede prevenir muchas de las cosas y de las patologías que vos estabas mencionando. Y eso se entendió ya hace muchos años, hace 92 años, en donde se aisló por primera vez el virus de la gripe, que fue de gripe A, y por suerte fueron desarrollándose diferentes plataformas vacunales. ¿Por qué es útil la vacunación antigripal? Porque previene la infección. Sabemos entonces que esa prevención para la gripe no complicada es menor en los adultos mayores. Estamos hablando de las vacunas tradicionales a dosis estándar, y en los adultos jóvenes, bueno, tiene una efectividad de un 70-90%. Pero justamente lo que nosotros decimos, bueno, el objetivo incluso de la vacunación y de incorporarla en el calendario en los adultos mayores, en donde son claramente grupos de riesgo, es que disminuye la severidad de las manifestaciones y evita complicaciones. Y por otro lado, disminuye la transmisión. Sabemos que si bien la tasa de ataque en los chicos puede ser de un 30%, muchas veces en los adultos mayores que están institucionalizados esa tasa llega a un 50% o más. Con lo cual, la vacuna antigripal, incluso a dosis estándar, te previene la transmisión en un 40 a un 60%. Obviamente hay factores que determinan la utilidad de la vacuna antigripal. Una es la composición de la vacuna y su relación con las cepas circulantes. Es por eso desde el año 1999 OMS da una recomendación para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. El otro es el momento de la administración de la vacuna. Sabemos, como Miriam allí mostró, que es estacional, pero que la gripe sigue circulando durante todo el año por esa tropicalización climática, es uno de los motivos. Y el momento de la administración en otoño, fines de marzo, principios de abril, es importante. Esa efectividad de la vacuna muchas veces disminuye a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para el H3N2, y estamos hablando de la dosis estándar y de los linajes B, disminuye 7% esa efectividad por mes, y para el H1N1 un 11%. Estamos hablando por mes. Eso estamos hablando de la vacuna estándar, a dosis estándar. El tipo de vacuna es importante y, por supuesto, las características del individuo y su respuesta. Pero como ven allí en la parte central, es lo que decimos siempre, que la vacuna sea aplicada es lo fundamental independientemente del tipo de vacuna. Contamos en el mundo con una familia de vacunas. Por tipo de vacunas, inactivada y atenuada, nosotros en nuestro país tenemos vacunas inactivadas, que pueden ser por split, que son virus fraccionados, que tienen la hemoglutinina, la neuroanimidasa, más los componentes virales, y la de subunidades, con hemoglutinina y neuroanimidasa purificadas. De acuerdo a la cantidad de antígeno, las tenemos a dosis estándar, con 15 microgramos de cada uno de los componentes,
de alta dosis, con 60 microgramos de cada uno de ellos. Recombinante no tenemos, pero fíjense que tiene 45 microgramos de cada uno de los componentes. Trivalentes, con o sin ayuvantes, tetravalentes, con o sin ayuvantes, y de acuerdo a la plataforma, en huevos embrionados, en líneas celulares, y repito, recombinantes, estamos hablando del mundo, pero en Argentina no están disponibles. Y, por supuesto, la vía principal de administración es la vía intramuscular. Vayamos ahora entonces a las vacunas antigripales para el adulto mayor disponibles en la Argentina en el 2025. Tenemos las de dosis estándar, elaborados en huevos embrionados, como la vacuna trivalente inactivada y la cuadrivalente o tetravalente inactivada, con 2 componentes de virus A y un linaje de B, y la tetravalente con 2 de A y 2 de B. Y las vacunas mejoradas y también las adaptadas o diferenciadas, que las vamos a llamar así, porque estas vacunas lo que hacen es robustecer la respuesta inmunológica, que se va a traducir también como una mayor efectividad. Y estas pueden ser o elaboradas en huevos embrionados o en líneas celulares. Entonces tenemos vacunas trivalentes en huevos embrionados con ayudante MF59, vacuna cuadrivalente de alta dosis. Estas dos entonces son fabricadas en huevos embrionados, mientras que la vacuna cuadrivalente a base de células también está disponible en Argentina. Para las vacunas a dosis estándar, fíjense, ya lo dijimos, así que no, la efectividad siempre es mayor para la gripe no complicada en el adulto menor de 65 años, pero a medida de que avanza la edad, la vacuna es menos efectiva para prevenir la enfermedad, pero sí las complicaciones, como vemos allí, las hospitalizaciones, la muerte hospitalaria por neumonía y gripe, la muerte por todas las causas, y es fundamental que aún con las vacunas tradicionales van a disminuir las complicaciones asociadas a enfermedades crónicas. Por ejemplo, las personas con diabetes, si se vacunan, disminuyen ese riesgo de complicaciones asociadas en un 70%. Las personas con enfermedad cardiovascular disminuyen el riesgo de infarto agudo de miocardio un 40%, disminución de un 20% de aquellas personas con cáncer para las hospitalizaciones por neumonía y gripe, y después el EPOC, en donde puede disminuir las exacerbaciones hasta en un 65%. Ese 65% y el mayor impacto se ve en aquellos que tienen un BEF sub 1 menos del 50%, es decir, a menor capacidad funcional pulmonar, mayor impacto de la vacuna. Y luego tenemos la vacuna cuadrivalente inactivada, que demostró inmunogenicidad no inferior para las cepas compartidas con la trivalente y superior para el linaje B no incorporado en la trivalente, es decir, el adicional. Entonces, pasemos ahora a las vacunas mejoradas, como la trivalente de huevos embrionados con adyuvante MF59. Esta vacuna fue incorporada por última vez al calendario, y digo por última vez porque ya estuvo en el año 2014 disponible a nivel público. En el 2021 se incorpora al calendario, y eso se hizo en base a 3 estudios que evaluaron la efectividad relativa en adultos mayores de 65 años. Uno es que se comprobó por un estudio que se hizo durante 3 temporadas, que reducía la hospitalización por gripe o neumonía, y que cuando se la comparaba con la vacuna trivalente a dosis estándar, la adyuvantada confería un 25% adicional de efectividad. Y el otro estudio fue el de, también, para evaluar la efectividad relativa en adultos mayores de 65 años, que fue un estudio que se hizo para evaluar la hospitalización por neumonía y eventos cerebrocardiovasculares
en este grupo etario durante 15 temporadas. Entonces mostró un 39% adicional versus la trivalente a dosis estándar, y luego se hizo un estudio de costo-efectividad en la Argentina, y esos 3 estudios son los que se acordaron para incorporar la vacuna en el calendario, en el medio público, en los adultos mayores de 65 años. Luego tenemos la vacuna cuadrivalente a base de células. Esta vacuna en realidad está aprobada a partir de los 6 meses de edad. Tiene una efectividad relativa en adultos mayores de 65 años de un 10% más que las vacunas en huevos embrionados para reducir hospitalizaciones, consultas en guardias y consultas ambulatorias. No sería la primera opción en un adulto mayor con respecto a otras vacunas mejoradas y adaptadas. Y por último, voy a hablar un poquitito de la última vacuna que hemos tenido disponibles en la Argentina a partir del año 2024, que es la vacuna cuadrivalente de alta dosis o de dosis alta, que es una vacuna inactivada, que es a virus fraccionados y que contiene 4 veces más la cantidad de hemaglutinina en comparación con las antigripales a dosis estándar, que tienen 15 microgramos. Eso lo que le permite es dar una respuesta inmunológica robusta, prolongada en el tiempo, en esta población etaria de 65 años o más, y esto se traduce en una mayor eficacia y efectividad. Por primera vez se desarrolló en la formulación trivalente y luego se convirtió en una formulación tetravalente. Lo primero que le voy a mostrar son aquí los datos de la eficacia relativa para gripe confirmada por laboratorio, que en este caso fue una trivalente de altas dosis versus la dosis estándar, con un 24% adicional con respecto a la de dosis estándar. Y ese fue un trabajo randomizado y controlado en adultos mayores y se vio esa eficacia relativa para gripe confirmada por laboratorio. Quiero ahora mostrarles un metaanálisis. Hubo otro metaanálisis de Lee con 10 temporadas previas, pero en este de 12 temporadas fue el que más amplia población tomó y es el último. Son datos hasta el 2023, el último que hizo Lee, porque hay otros trabajos y metaanálisis que fíjense que incluye a estudios no solamente aleatorizados, esos 6 estudios, sino que también 15 estudios observacionales en 12 temporadas, en más de 45 millones de sujetos, en los cuales evaluaron la vacuna la vacuna trivalente en dosis alta con las vacunas tradicionales. ¿Y cuál era esa efectividad relativa? ¿Cuánto más aportaba? Y en las hospitalizaciones, fíjense cómo hospitalizaciones por neumonía tenía un delta de un 27, mucho más, casi 28%, para los cardiovascular un 12%, 12.8%, un 16% para los eventos cardiorrespiratorios y para las muertes por todas las causas un 8% adicional. Pero había que también demostrar qué pasaba con la vacuna cuadrivalente de altas dosis y se necesitaban en realidad estudios de grandes poblaciones. Entonces se ideó un estudio aleatorizado en el mundo real que era novedoso. Se hizo entonces con una población de adultos mayores entre 65 y 79 años, y este estudio, que vamos a llamar ensayo de viabilidad aleatorizado controlado con principio activo, abierto y pragmático, se hizo durante la temporada del 2021-2022. ¿Qué significa esto? Que la aleatorización se integró en la práctica
de la vacunación de rutina, es decir, los adultos entre 65 y 79 años eran randomizados 1 a 1 y les era aplicada la vacuna. Y el ensayo se basó únicamente en registros sanitarios administrativos a nivel nacional para la recopilación de datos. Este estudio se hizo en Dinamarca, que tienen un buen sistema de registro, un buen sistema administrativo. Se realizó con una población de 12.477 ciudadanos daneses y el objetivo, uno de los objetivos fue, obviamente, evaluar si este ensayo después se podía reproducir y hacerlo con una mayor población. Y luego también evaluar la efectividad relativa de la vacuna tetravalente versus la vacuna dosis estándar tetravalente contra las hospitalizaciones por gripe o neumonía y la muerte por cualquier causa. Bueno, el resultado de la efectividad, que ahí ustedes me parece de que no lo ven, de la efectividad relativa para hospitalizaciones por gripe o neumonía, fue alrededor de un 68%, de entre 64 y 68%, y la efectividad relativa para muerte por cualquier causa fue un delta adicional de un 48.9%. Este estudio no tuvo demasiada robustez para evaluar otros eventos u otros desenlaces, por ejemplo, como los cardiológicos, pero realmente sirvió para poder llevar a cabo y comenzar a realizar 2 ensayos que vamos a disponer de nuevas evidencias en cuanto a la efectividad de la vacuna cuadrivalente de altas dosis, por ahí a fines del 2025-2026, que también son 2 ensayos pragmáticos basados en registros abiertos, aleatorizados individualmente, con grandes poblaciones. Ahora se agregan mucha más población, en mayores de 65 años también, que van a evaluar esa efectividad relativa de la vacuna antigripal tetravalente de dosis alta frente a la vacuna antigripal tetravalente de dosis estándar en adultos mayores. El objetivo primario es evaluar las hospitalizaciones por gripe y o neumonía, y el otro es las hospitalizaciones por eventos cardiorrespiratorios. También, obviamente, hay otros desenlaces que van a estar evaluados y, por supuesto, siempre en todos estos estudios de grandes poblaciones se estudia la seguridad y la tolerancia a la vacuna. Uno de estos estudios también es en Dinamarca, que es el DanFlu, fíjense, más de 300.000 personas, y el estudio en Galicia, en España, el GalFlu, alrededor de 114.000. Como estos 2 estudios tienen la misma plataforma, el mismo diseño, van a hacer luego un estudio, un ensayo de pool, es decir, van a juntar ambas poblaciones, que son alrededor de 450.000, y se va a evaluar realmente qué resultados hay con una muestra mucho más robusta, y entonces se pueden sacar conclusiones si esto tiene impacto en la salud pública. Para ir terminando, las recomendaciones, les recuerdo, del Ministerio de Salud de Argentina para este año, que enfatizar las personas de 65 años y mayores que se tienen que vacunar. Recuerden que el objetivo de la vacunación a nivel del sector privado, a nivel de la Argentina, siempre es reducir la morbimortalidad causada por el virus de influenza en la población de riesgo. Y lo que vamos a hacer ahora es, les quiero mostrar la vacunación, las recomendaciones de SADI. Estas recomendaciones no son del 2025, las tenemos que volver a evaluar porque ha habido cambios en cuanto a información y aprobaciones en la Argentina, pero nosotros para el adulto mayor, en realidad, si bien por convención se elige 65 años, hay países que el adulto mayor, Miriam, lo lamento por tu edad,
es a partir de los 60, pero nosotros en realidad nos guiamos por el momento en nuestro país en mayores de 65 años. Entonces, fíjense, ¿por qué pusimos nosotros 60 años? Porque nosotros nos basamos en algunos estudios que se hicieron en Argentina, primeramente un estudio que hizo el doctor Gustavo Lopardo con las neumonías, en donde se veía que estos pacientes entre 60, en realidad entre 50 y 64 años, tenían más neumonías. Hay estudios que nos dicen que 1/3 de la población entre 50 y 64 años tiene comorbilidades y no lo sabe. Y por lo que explicó Miriam, que si nosotros vamos a tener un proceso inflamatorio y las vacunas sirven para desacelerar la evolución de esa inmunosenescencia, bienvenido sea, y la tendencia es tratar de bajar la edad, ya que lamentablemente a partir de los 35, 40 años comienza el proceso inflamatorio de la inmunosenescencia y los cambios biológicos. Y bueno, obviamente enfatizar que los residentes en geriátricos e instituciones de cuidados prolongados no nos olvidemos de vacunarnos, ¿no? Y después, bueno, obviamente que están todas las demás recomendaciones para los distintos grupos de riesgo. Bueno, hasta el año pasado, decíamos entonces, los adultos mayores de 60 años, en realidad lo que nosotros vamos a vacunar a los adultos de 60 años o más y a los adultos y enfatizar la vacunación en los mayores de 65, que son los que más riesgo tienen y complicaciones y mortalidad tienen, es hacerlo con las vacunas mejoradas y las vacunas diferenciadas, es decir, con la vacuna trivalente inactivada con adyuvante, con MF59, que está disponible en el medio público y en el medio privado, y la vacuna cuadrivalente de altas dosis, licenciada a partir de los 65 años, que se encuentra disponible en medio privado desde el año 2024. Las otras son las alternativas en orden decreciente, pero como nosotros siempre decimos, la mejor vacuna es la que está aplicada, que es la que llega al brazo de la gente, y la vacuna trivalente en huevos embrionados también es una excelente opción si no tengo acceso a las otras vacunas mejoradas o adaptadas. Pero nosotros como SADI siempre tenemos que dar qué sería el mundo, cuál sería el mundo ideal. En realidad, el mundo ideal es que se vacune la gente, en realidad, ¿no? Sea con la vacuna que sea, porque fíjense, estos son datos del año pasado, son los datos que tenemos del Ministerio de Salud hasta la semana 21, en donde en la semana 21 de vacunación, sería mayo, junio, un poquito más, sí, junio, la meta era tener a esta población que ustedes ven allí, que es población de riesgo, 93% vacunada. Sin embargo, si ustedes ven, lo verde es el adulto mayor, como llegamos a alrededor de un 40%, es decir, tampoco conseguimos demasiado las metas, o sea que algo vamos a tener que hacer. Como conclusión, entonces, recordemos que en las últimas décadas se han desarrollado vacunas que mejoran la respuesta inmunológica, la eficacia y efectividad contra la gripe y sus complicaciones en el adulto mayor. Sepan que la Argentina dispone de vacunas mejoradas y de vacunas también adaptadas para esta población, que en 2025 dispondremos de nuevas evidencias en cuanto a la efectividad de la vacuna cuadrivalente de alta dosis, y que estos 2 ensayos pragmáticos en grandes poblaciones permitirán evaluar el impacto real de la vacunación con la vacuna tetravalente de alta dosis en la salud pública. Y lo más importante de todos, y el mensaje que siempre desde SADI queremos dar y desde otras sociedades científicas, es que independientemente de la plataforma vacunal y sus componentes, la mejor vacuna es la vacuna aplicada. Así que muchísimas gracias y estoy abierta a responder las preguntas que sepa responder. Bueno, muchas gracias, Bessie, muchas gracias, Miriam.
podemos pasar a las preguntas. Esperamos que aparezca Miriam. Bueno, muy bien. Ya apareció. Yo no estoy viendo las preguntas de la gente, así que, Diego, si vos ves alguna que yo no diga o que no, alguna cosa más de mis comentarios, por favor, lo agregamos, ¿sí? Simplemente quizás un comentario más, de alguna manera, cuando uno habla de por qué más de 65 años, y vos decías, Miriam, que más de 65 años está definido internacionalmente, pero también es verdad que sobre todo está definido para los países desarrollados. Una de las preguntas que se hace es si en realidad en los países que no son desarrollados, en vías D o sub, si uno debería utilizar una edad diferente, por ejemplo, a partir de los 60. Yo creo que eso nosotros lo vimos con los estudios que se hicieron en nuestro país para neumococo, cuando se vio vacunación para neumococo, y por eso nosotros en nuestras recomendaciones bajamos la edad a partir de los 60 y un poco lo relacionamos también con lo relacionado a lo que corresponde a la gripe. Por eso la idea es de si nosotros las dos vacunas, gripe y neumococo, la podemos bajar a partir de los 60, pensamos que en base a los datos que tenemos que sería un beneficio para nuestra población. Hay datos que muestran que el envejecimiento, digamos, los datos van para los dos lados. En países en donde hay mala socialización, o sea, el aislamiento empeora el envejecimiento. Claro. Y la baja, digamos, la baja cuestión económica también empeora el envejecimiento, con lo cual es altamente aceptable, más allá de que, como decía Bessie, nosotros bajamos la edad por una cuestión local y porque por los datos locales se nos impone esa edad menor, pero la realidad es que esto que vos decís de habrá que pensar de la misma manera los números adulto mayor en países subdesarrollados o en vía de desarrollo y países desarrollados y que económicamente tienen otros accesos, no es nada ilógico pensar que debería ser así. Para que no se arme, digamos, confusión, tengamos en cuenta que tenemos las recomendaciones nacionales donde el adulto mayor lo consideran mayor de 65 años y nosotros en nuestra recomendación sugerimos a partir de los 60. La pregunta que les hago a las dos, ¿no? Es, ¿cuál sería la estrategia para tratar de lograr que el adulto mayor se vacune? Es decir, ¿cómo logramos? Porque mostró el 41% que tuvimos el año pasado, en la semana 21, en cuanto a la cobertura del adulto, que por suerte es de destacar que es la primera vez que tenemos un dato de cobertura en el adulto mayor, pero sin embargo fue muy baja. La pregunta es, no sé, desde vos, Miriam, o vos, Bessie, ¿cuáles podrían ser estrategias para mejorar? ¿Quiénes deberían recomendarla? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, siempre nosotros decimos, como conversábamos ayer con Miriam, antes de ayer creo, siempre nosotros decimos que en realidad un punto importante es que el médico le indique. Y la encuesta nacional del 2019 de Nutrición y Salud, que se presentó en SADI 2023, bueno, decía de que el 54% de los adultos mayores se vacunaba con la antigripal, mayores de 65 años, y que además cuando le preguntaban en el uso de vacuna, ¿no? Fue esa encuesta, le preguntaban quiénes se le habían indicado el médico, el 40% el médico no se le había indicado, en el 42%. Con lo cual ya sabemos que el médico tiene ese rol, pero el asunto es cómo lograr que el médico llegue a la gente, ¿sí? Con la comunicación. Creemos que las vías, las redes sociales, o sea, son muy importantes porque, como me decía Miriam, el adulto mayor usa redes sociales, pero también el diálogo empático con el paciente hay que recuperarlo. Es decir, lleva, ¿cuánto? 3 minutos, decíamos, ¿no es cierto? Que en 3 minutos nosotros, parte de la consulta, podemos, o sea, una vez que tratamos el emergente, de recomendarle la vacuna
y de que esa vacuna, bueno, si nosotros estamos vacunados, podemos convencer a alguien que se vacune. Y lo otro que también decíamos con Miriam era que también al adulto, ¿cuál es el mensaje al adulto mayor? Y que no es solamente en que voy a estar en cama, y creo que Miriam lo mencionó, con que me duele y tengo dolor de cabeza y dolor de cuerpo, sino lo que implica la gripe en la pérdida de la calidad de vida, ¿no? En la funcionalidad, que no es solamente dentro del primer mes y cuando lo tengo, que sino también impacta a posteriori y que impacta también en la mortalidad a posteriori. Así que me parece de que ese sería comunicar y tener diálogo con la gente. No sé, y además, creo que, bueno, lo que dijo Bessi, absolutamente adhiero, y además hacerla más fácil, o sea, evitar la vuelta, que le falta la receta, que le sobra el coso, que sí. Las vacunas que nosotros tenemos destinadas a los adultos mayores en nuestro país son todas vacunas que son coadministrables. Entonces, en el momento en que se va a vacunar, que se dé todas las vacunas que necesita, no poner barreras, evitar las barreras arquitectónicas con los adultos mayores. Esto es muy importante, la facilidad de acceso a los lugares de vacunación, los horarios de vacunación accesibles también. Entonces, y comunicar, la frase esa de Bessi, adhiero totalmente, y me parece que es fundamental entrar por todos los lugares en donde se puede entrar, el médico, la enfermería, el dentista, el vecino, entrar con el TikTok, con el Facebook, con distintas maneras de comunicar. Creo que recibiendo el mensaje varias veces, esto también va a empezar a tener un peso diferente. Yo creo de que es importante en la estrategia, ¿no? Y sobre todo en lugares que por ahí uno está hablando que estoy en Capital Federal y así todo, el hecho de que un adulto mayor tenga que ir a un vacunatorio, tenga que ir a una farmacia o tenga que ir también, o va y no encuentra la vacuna y vuelve y qué sé yo, después eso también es una barrera. Pero uno también tiene que pensar en el interior del país y en lugares en donde... Entonces yo creo de que como cosa de que tenemos que empezar a pensar un poquito más en llegar con la vacuna a la gente y no que la gente venga a buscar la vacuna. Nos quedan un minutito, casi se está terminando en este momento. Creo que hay varias preguntas más. Díganme ustedes si quieren dar un mensaje final, Bessi, Miriam, y si no terminamos de esta manera. Nos quedaban algunas cosas, pero en razón del tiempo y respetarlo, quisiera que ustedes digan algo que con qué se deberían llevar las personas de acá. Yo creo que uno me gustaría que fuera en relación a la recomendación, ¿no? de las vacunas, por ejemplo, en el adulto mayor, y bueno, y un poco vos, Miriam, en cuanto a qué querés destacar de la carga que tiene la enfermedad en el adulto. Yo creo que el mensaje más importante es que la gripe no solamente es lo que vemos como gripe, sino que la gripe tiene un montón de consecuencias clínicas, económicas, en la socialización del paciente, en la pérdida de independencia, que son los puntos más importantes que hay que destacar para, enfatizar cuán importante es vacunarse. ¿Bessi? No, simplemente que la vacuna llegue a la gente, que las vacunas son seguras, que se pueden administrar con otras vacunas, y que además hay que vacunarse con estas vacunas en el adulto mayor, en mayores de 65 años, con vacunas mejoradas y vacunas diferenciadas, porque las tenemos disponibles en el ámbito público y también en el ámbito privado. Muy bien, bueno, cerramos, te dejo, Diego, muchas gracias a todos y a los que están en su casa y a ustedes por las presentaciones, gracias. Qué lujo de charla tuvimos hoy, pero bueno, hay una buena noticia, y es que este webinar va a quedar grabado, como todos los que hacemos, de libre acceso y disposición, para que ustedes lo vuelvan a ver o lo compartan. Así que es un contenido que seguramente será de mucho provecho para nuestros socios
y para el personal de la salud. Gracias por su tiempo, Gabriela, Eve, Miriam. Lo que ustedes nos dan es lo que ustedes donan para el bien común, con lo que cuesta y con lo que vale. Así que las gracias son eternas. Será hasta el próximo encuentro. Buenas tardes. Gracias, Chao. muchas gracias a todos.